tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Hoy con prestigiosos profesionales en el programa, el doctor Rubén Torres de IPECSA, Carlos Salinas de Galdas, el presidente de Galdas, Ricardo Lilioy, vicepresidente de SEMPRA, y con la conducción siempre de nuestro académico Jorge Neira. Hoy con la ausencia de Miguel Secchi por un compromiso comercial que tenía ya contraído. Perdón, profesional, no comercial. Aclarado está. Bueno, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Como siempre, gracias por toda tu colaboración. Un saludo a Miguel, que está haciendo sus trámites correspondientes. Gracias, Rubén, Carlos y Richard por estar acá. La verdad que es un placer, como siempre, conversar estos temas tan importantes, digamos, y con tanta lentitud de avance, ¿no? A mí me gustaría hoy, digamos, empezar a preguntarles a ustedes. Yo creo que el tema central sigue siendo el costo el precio del medicamento, ¿no? Y ya tuvimos varias reuniones en otras oportunidades y siempre llegamos a algunas conclusiones. Y ahora aparece un nuevo tema, que esto es lo que me gustaría conversar con ustedes, que es este acuerdo con Estados Unidos y sobre todo por lo que tiene que ver con la ley de patentes, la industria nacional. ¿Qué pasa con las patentes? Digamos, ¿eso va a incrementar los precios de los productos importados? O quizás el riesgo de las industrias nacionales es que esta importación de medicamentos con patentes tenga precios más bajos que los que se hacen aquí, digamos, y entonces esto va a generar algún ruido. Me gustaría primero preguntarle a Carlos cómo ve el tema del acuerdo comercial, y después a Rubén a Richard cómo lo ven en la inserción de nuestro sistema de salud y sobre todo con el tema del precio de los medicamentos de alto precio. Carlitos, ¿querés hacer un Bueno, comentario? ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, sí, yo no puedo hablar específicamente de los medicamentos, lo que creo No, que... no, yo creo que hable del acuerdo. No, no, bueno, los acuerdos comerciales con Estados Unidos, sea cual sea el modelo, siempre tienen cuestiones que, por supuesto, son 100% beneficiosas para los Estados Unidos, no es una cosa nueva. De hecho, hay históricos acuerdos con Colombia, con diferentes países, lo que implica casi una total decisión de avanzar bajo reglas que no son las nuestras y que después se verán cómo se tratan internamente. Yo puedo comentar los de seguros, por ejemplo, que se han producido varios, en donde hubo que cambiar disposiciones dentro del ámbito de seguro, regulaciones que directamente decían que es una compañía americana puede operar en el territorio con el que se hizo el acuerdo, en este caso en su momento fue el de Colombia, pero también se le informaba desde la parte interna a la población o a los asegurados, potenciales asegurados o empresas, que si tuvieran que litigar por algún tema iban a tener que litigar en los Estados Unidos, o sea, se pierde esa posibilidad de atender el conflicto en el país con el que se hizo el acuerdo, ¿no? O sea, todo pasa a ser parte del país con el país más poderoso con el que estoy proponiendo ese acuerdo. Esas cosas muchas veces no se ven hasta el final, generalmente en las negociaciones por una cuestión de debilidad no se tratan y después ya quedan con ese cambio en el de yo tengo que mandar todo a tratar si tengo un conflicto o una diferencia, en este caso con Estados Unidos, ¿sí? Donde también le sirve a la gente saber si quiere participar o no participar, y entonces posiblemente digan, bueno, no, yo no trabajo dentro de este acuerdo, trabajo fuera de este acuerdo, aunque me convenga, porque si después tengo que atender cuestiones legales de otros países, prefiero no hacerlo. Y así sucede, ¿no? O sea, eso es lo que te puedo decir de cómo funcionan generalmente. Y Rubén, ¿cómo ves vos entonces esta situación, digamos, estos nuevos acuerdos con la industria farmacéutica argentina y los vínculos con KM, digamos, que siempre fueron algo tirantes, pero que ahora con el tema de las patentes, algo que KM insistía mucho en el tema de que se actualizara el tema de las patentes,
hay alguna cosa que leí el otro día que presentó Sergio Del Prete acerca de algunos subterfugios que hay para prolongar las patentes con alguna cosa mínima que se hace con el producto. ¿Vos cómo ves esto, digamos? ¿Cuál es el riesgo que ves y el riesgo sobre todo de costos, ¿no? Porque si ahora el medicamento es el 40% del presupuesto en salud, bueno, cómo ves vos la situación? Hola Jorge, hola Ricardo, Carlos, un placer como siempre. A ver, sin lugar a dudas, esta decisión va a afectar el mercado de los medicamentos desde distintas perspectivas. Claro, A ver, una de ellas va a ser la caída de la resolución que de alguna manera ponía algún tipo de límites a esto que vos llamás, de acuerdo a la lectura de Sergio del Prete, algunos subterfugios, dijiste vos. Pero claro. bueno, a ver, entre esos hechos, esa resolución limitaba, por ejemplo, eh, la posibilidad de extender la patente cuando cercano al vencimiento de la misma, se utilizaba ese medicamento para una segunda Indicación. indicación que no fuera aquella para la cual había sido asignada la patente, ¿verdad? Bueno, esto contradice formalmente eh, algunos tratados internacionales, o por lo menos si no los contradice, hay una discusión en esto, por lo menos tiene alguna controversia con algunos tratados internacionales, y lo cierto es que la Organización Mundial de Comercio y el gobierno de los Estados Unidos reclamaban desde hace muchos años, a través de un informe que se presenta anualmente, que es el informe llamado 301, la derogación de esta presunta limitación, que seguramente, en función, yo no conozco los acuerdos, ninguno de nosotros lo conocemos profundamente, pero seguramente va a afectar a esta situación. Eso es lo formal, Jorge. Después creo que el tema del mercado de los medicamentos sigue estando en una situación de opacidad que continúa y que es necesario aclarar muy fuertemente. Por ahí Ricardo, que es un financiador, nos puede ayudar en este tema. Pero a ver, habría que estudiar muy fuertemente si exclusivamente es el uso de las llamadas innovaciones que tienen patentes y tienen un único productor, el factor que más aumenta el gasto en medicamentos, porque Claro. ahí hay que definir cuál es el share, digamos, entre lo que son medicamentos llamados no innovadores y medicamentos innovadores, ¿verdad? Y ahí creo que no hay claridad respecto de estas dos situaciones. El segundo aspecto que habría que analizar, que siempre hemos discutido, es la creación de un mercado de genéricos. Y ahí cuando se habla de la creación de un mercado de genéricos, viene la discusión subsiguiente. Cuando vos observás la utilización de genéricos promedio en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, esta es muy alta, mucho más alta que el promedio de América Latina, que Claro. está por encima del 40%, y Argentina está muy por abajo de eso, está abajo del 5%. Ahora, la pregunta es, en Europa la diferencia de precio entre el medicamento de origen o innovador y el medicamento genérico ronda entre el 14 y el 20% la diferencia de precio. Y en Argentina los medicamentos que han aparecido genéricos, en muchos casos, no llegan a tener esa diferenciación de precio que realmente puede impactar sobre el volumen global de las compras que realiza el mercado. Y Entonces además creo que habría hay que ver si varios... son, Rubén, habría que ver si son genéricos o similares, que no es No, exactamente no, lo no, mismo. yo estoy hablando exclusivamente de genéricos, no de Claro, similares. claro.
Estoy Claro. hablando de genéricos. Si vos tomás los genéricos que aparecieron en Argentina, que los hay, y lo comparás con el precio de los medicamentos originales, vas a ver que la diferencia realmente es muy escasa. ¿Viste? Claro. Entonces creo que hay que analizar todos esos aspectos. Claro, Richard, vos, como decía Rubén, desde el claro. punto de vista de la financiación, ¿cómo ves el tema, no? Yo creo que lo hemos conversado muchas veces, pero me parece que estaría bueno volver a repensar, digamos, esto que decía Rubén, ¿no? ¿Cómo ves el tema de los ingresos, de nuevos medicamentos, los precios, la industria farmacéutica nacional? Mira, yo creo que Rubén definió exactamente el término que corresponde, opacidad. Claro, Esto es totalmente opaco y le agregaría otro adjetivo, dark, oscuro, claro. aparte de opaco. Que es un poquito más que opaco. Claro, claro. Porque, bueno, y el tema tiene, por supuesto, muchísimos ángulos. Si nosotros hemos estado viendo fútbol, hemos dado cuenta que los laboratorios de especialidades medicinales y específicamente los productos de venta libre ocupan la mayor eh, porcentaje de la grilla de anunciantes. Sí, sí, O es sea impresionante y que, además con indicaciones que son muy discutibles, porque en un dolor abdominal lo que está contraindicado son los antipamódicos. exactamente. Bueno, por eso. Entonces, si son, cuando decimos que son el principal anunciante, podríamos llegar a decir que son casi el único anunciante, que sería, porque no podemos ni considerar porque las hamburguesas o sea, eso está indicándonos algo, porque quiere decir que la grilla la comparten entre las empresas de apuestas que han irrumpido en los últimos 4 o 5 años como los grandes protagonistas en el financiamiento de las actividades deportivas, de los equipos de fútbol, y por otro lado los medicamentos. O sea que estamos hablando de algo realmente bastante grosso. El tema del valor del medicamento, el medicamento no tiene valor, no tiene ningún valor. O sea, todo lo que no tiene un valor industrial, todo lo que tiene es valor agregado. Y ese Claro. valor es infinito, ¿no es cierto? Entonces, Pero estamos es una hablando cosa de que a mí siempre me interesó y por ahí podemos preguntarle a Carlos también. ¿Cómo se evalúa, digamos? ¿Cómo se va incrementando el valor? ¿No? Porque uno dice, bueno, tenés el valor de la materia prima, supongamos, el costo de la sí, el materia valor prima. industrial, ¿no? El valor Claro, industrial es irrelevante. por eso. Y después, hasta que llegás a la dispensa, ¿no? ¿Cómo Sí, va es muy incrementándose ese grande. valor? Además, Digamos, ¿quién pone el valor final? ¿La empresa pone el valor sí, final? ¿Con qué criterio? Porque en realidad no hay transparencia en cómo fue es un incrementándose el valor, valor. es un valor de consenso, no es un valor de mercado, es un ¿De valor de consenso de que el consenso, base? es un valor de consenso entre los productores que tienen una serie de mecanismos por el cual pueden acordar un valor, es altamente cartelizado Claro. y entonces el precio funciona. Otra cosa que es muy interesante acá, cuando hablamos de innovación, también ese concepto ha cambiado mucho, porque una cosa era el concepto anterior, que era que un equipo de investigadores desarrollaba una molécula nueva, y esa molécula, como era el sildenafil o como fue la penicilina en algún momento, etcétera, esas moléculas tenían una protección que era que no podían ser copiadas. Pero si ustedes analizan la industria farmacéutica moderna, es una industria de procesos, no de moléculas. Porque Claro, si vos podés desarrollar un anticuerpo en un laboratorio, el anticuerpo es una molécula conocida, o vos podés fabricar insulina, pero la insulina claro, no es patentable, porque es una molécula, una proteína descubierta por la naturaleza, no descubierta por un laboratorio. Pero claro. sí se puede fabricar a través de un proceso anticuerpos, o se pueden fabricar hormonas, etcétera. Entonces ya la molécula no es lo patentable, lo que en definitiva
empieza a Y ser patentable son la los metodología. procesos. O sea que, Claro. y la barrera de entrada ya no es la patente, sino que la barrera de entrada son los costos de esos equipos que son necesarios para fabricar esa molécula. Así que el tema es muy, muy complejo y sobre todo también muy oscuro y muy poco transparente, como decía Rubén. Entonces, eh, y hay una enorme asimetría también, porque vos preguntabas cómo sale el precio, por la asimetría. Existe una asimetría de todo punto de vista, asimetría de información, de conocimiento. Entonces, si hay algún tema donde el Estado debe intervenir es en esto, porque el Estado solamente, o los Estados, tienen la capacidad de asemejarse, digamos, en escala con estas grandes asimetrías para poder enfrentarlo. El problema está que aparece un nuevo componente que es la corrupción. O sea, el Estado, para enfrentar a estos poderes tan megapoderes, necesita, digamos, muchos controles sociales y muchos mecanismos para evitar la corrupción. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso del Andis, que ahora que está tan de moda, la cantidad de droguerías especiales que han creado los laboratorios para intermediar, porque Claro, como los laboratorios tienen controles de su casa matriz que están sometidas a normas de compliance, o sea, normas de ética empresaria, bueno, se han creado un montón de droguerías para hacer los chanchullos. claro. Entonces, todo gira alrededor de lo que describió Rubén, o sea, está todo oscuro, sucio. Sí, además la transversalidad, ¿no? Porque no solamente incluye la industria farmacéutica, sino que aparecen otros actores, ¿no? Y donde uno rasca un poquito aparece algún actor que está vinculado a través de. Exacto. Carlos, yo sé que te tenés que ir después del corte, pero me gustaría que antes que te vayas, que nos quedan unos minutos, lo veas vos como empresario, vos como empresario, digamos, del seguro. ¿Cómo ves toda esta situación que describe también Rubén y Ricardo, ¿no? Porque, digamos, es altamente preocupante porque es algo que se hace inaccesible, inaccesible entre comillas, ¿no? Bueno, uno mira para otro lado, siempre se hace más inaccesible, pero que se hace inaccesible y que tiene tanto impacto en lo que se viene, porque como sigamos así, fíjate vos que, no sé, corréjame Rubén y Ricardo lo que les voy a decir, pero a mí me parece que el único que paga el valor exacto que hay que pagar es el usuario, que va y paga el 60% cada vez que va a la farmacia. El resto no se sabe bien, ¿no? Y además se paga el 60% de algo que se le imponen, donde no tiene ninguna posibilidad de defensa. Digo esto, ¿no? No, ¿Cómo lo mira, ves, Carlos? yo, yo coincido, la verdad que sin ser un especialista, pero la verdad que me queda tan claro lo que dijeron Rubén y Ricardo, que es que lo puedo reflejar a cualquier modelo de empresa, ¿no? No digo que nosotros en Argentina seamos unos genios para eso, porque ya lo han creado otros. Yo siempre pongo el ejemplo del suizo cómo cruza la calle en Zurich y cómo la cruza en Argentina cuando se mezcla con nosotros, ¿no? O sea, eh, creo que son cosas que se pueden cambiar en cualquier lado del mundo sin mayores problemas. Los precios, como dijo Ricardo, están constituidos por un escenario de cartelización en todos los sistemas, básicamente que lo generan los más fuertes y el resto lo siguen. Después están los que compiten y empiezan a competir por otro tipo de cuestiones. Esto de las droguerías que mencionó Ricardo me parece que es un ejemplo gigantesco Bueno, de una... si no me equivoco, Carlos, me parece que, corríjanme ustedes, que hay como 140 droguerías, ¿puede ser? Sí, bueno, creo que sí, hay muchas, pero las principales son las que se ocupan de dirigir el negocio para otro lado. Pero también pasa en cualquier otro tipo de intermediación. Yo ahora estoy con una gran preocupación por el tema de RT, por ejemplo, en la inhibición a galeno, que es una empresa muy grande de RT, que esto ya es público, con lo cual se puede hablar. Y estoy preocupado ¿por qué? Porque creo que cuando se usan la cartelización de precios para cerrar un mercado, se termina cayendo en la misma trampa. Lo que falta es que alguien la descubra nada más, es como un dominó, ¿no?
Y cuando se descubre, como se desmoronó con las droguerías, se va a desmoronar en otros sectores. Ahora bien, en la Argentina me está dando la impresión que estamos pegando últimos manotazos de ahogado por una simple posición de alejamiento del Estado, ¿sí? Es la primera vez que sentimos al Estado alejado, totalmente alejado, que antes siempre lo teníamos como pagador de última instancia o lo esperábamos que fuera el pagador de última instancia, aunque pagara mal. Y nosotros lo estamos viendo en todos los aspectos. Yo estoy hablando mucho con ejecutivos del mercado que les digo, bueno, ¿quién sabe hacer esto con estabilidad? ¿Quién sabe hacer esto con baja inflación? O sea, que me expliquen quién lo sabe hacer para ver cuánto tenemos que cambiar. La justicia es otro gran tema. Yo el otro día habló la doctora Arroyo Salgado, que ustedes lo publicaron en el grupo, y yo terminé preguntando, bueno, ¿quién tiene que corregir? Porque todos conocemos el diagnóstico, pero ¿quién es el Claro. que se va a animar a corregir? ¿Quién va a empezar a corregir este tema? Porque del otro lado también el doctor Lorenzetti decía que es difícil corregir porque si yo corrijo, que corregiría a través de un cambio de la ley para respetar los contratos, que era lo que se estaba hablando, al mismo tiempo estaría diciendo que no puedo tener una justicia independiente porque no dejo que los jueces piensen en forma independiente. Claro. Pero alguien tiene que dominar el tema y esto pasa hasta en el poder político. Alguien tiene que decir desde algún sector, muchachos, estamos yendo mal, nos hemos equivocado, vamos a hacer un desastre general, por lo tanto tenemos que empezar a respetar los contratos. Los contratos tienen límites, están pautados, empecemos a respetar cualquier contrato, un contrato social, un contrato económico, comercial, lo que sea. Esta falta de respeto que le hemos tenido a los límites, este gran desorden que hemos acompañado, porque lo podemos ver en diferentes niveles en los que nos lleva a este tipo de discusión. ¿Y cuándo nos lleva a la discusión? Bueno, cuando a alguien se le ocurrió que el Estado no es parte del tema, ¿sí? A alguien se le ocurrió que el Estado no es parte del tema. Aunque no sea igual en todos lados, esto es lo que está pasando, es lo que está tratando de cambiar en el mundo. En el mundo está en este camino, en casi todos los lugares, en donde el Estado no tiene que ser parte del día a día, de la sociedad, de nada. Entonces, los privados que siempre estuvimos mirando al Estado como ese operador de última instancia, estamos desamparados, quizás no sepamos qué hacer o cómo hacerlo, y creo que pasa un poco por ahí. Después la corrupción es el elemento que lleva a esto también, pero bueno, tiene que haber alguien que pague para que haya alguien que reciba, o tiene que haber alguien que necesite que le organicemos algo para poder organizar otra cosa. Por ejemplo, lo que dijo Ricardo recién, yo trabajé mucho tiempo en corporaciones. Las corporaciones siempre fueron estrictas, hasta la tontería de pararte como ejecutivo en la puerta del ascensor mirando hacia afuera para no mirar a tu personal. Pero en el fondo pasaban un montón de cosas, ¿no? Esto que dijo es clave, o sea, la corrupción existe porque hay alguien que está trabando del otro lado la posibilidad de hacerlo tan público como generalmente sucede y existe en todos los países. Y esto es lo que nos cambia, ¿no? Creo que este es el punto clave, en cómo repensar ese mundo diferente para pensar las empresas diferentes. Esto es otra cosa que hay que cambiar, a ver cómo verlo. Y alguien tiene que iniciar, generalmente se debe iniciar como si iniciaba en nuestras casas. Algún padre ponía el orden, ¿no? Esto que Claro, a mí me dice parece. Carlos, Jorge, Eso esto es lo que que te iba a dice, decir, eso es lo que te iba a decir a Rubén. A ver, yo te iba a decir como introducción a lo que vas a contestar, porque vamos a tener que ir al corte en un ratito, pero me parece que esto que está ahora, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno que pase porque a nosotros nos propone, digamos, una posibilidad de cambio, o es imposible de cambiar esto porque está tan trabado que no se va a poder? Por eso me parece que sería muy bueno escucharte a vos y después a Richard. Dale, dale, no, Rubén. sin duda esto que dice Carlos es clave porque la opacidad del mercado que yo mencionaba da todas las posibilidades para la corrupción, ¿no? Abre todos los mecanismos para la corrupción. Te doy un ejemplo.
cuando vos planteás el precio de venta de un medicamento, cuando nosotros queremos hacer estudios, por ejemplo, ¿cuánto pesa esto en el mercado? Y preguntás a cuánto lo compraron, nadie sabe de última cuál es el precio. Porque figura un precio en el alfa beta o en el Kairos y demás, pero el precio que termina comprando el financiador en el trato con el productor y con los intermediarios resulta a veces la décima parte de lo que figura en el valor de los nomencladores, digamos. Entonces, esta opacidad da todo el ambiente necesario para que se produzca la maniobra que se le ocurra a cualquiera. Y como los argentinos somos muy ocurrentes en este aspecto, habitualmente suceden las cosas que suceden, ¿no? Yo creo que en este aspecto, en el de la regulación del mercado de los medicamentos, no solo ha habido un Estado ausente, sino que en muchos casos, como dice Ricardo, ha habido un Estado cómplice, ¿no? Estaba demasiado presente. Demasiado presente, exactamente. Sí, yo lo que te diría es, el único que paga el 60% del Cairo es la persona que lo va a comprar, ¿no? Que es el que me parece que asume el mayor gasto. ¿Es así o es una impresión mía, Rubén o Totalmente, Ricardo? el 60% que tiene establecido es el famoso engaña pichanga. O sea, el producto no vale 100. Entonces, cuando la persona va y paga Claro, 60, es como si no tuviera la cobertura, está pagando, incluso vale mucho menos que el 60, ¿no es cierto? O sea que el famoso, ya digo, este es un engaña pichanga. pero ¿hasta Eh, cuándo va a eh, llegar, hasta cuándo va a llegar o va a durar el tema de que alguien que paga el 60% lo pueda seguir pagando? Porque, digamos, como sigamos así, con los precios cada vez con mayor elevación, más que la inflación y más de lo que tan tontos sabemos, que es el triple, el cuádruple, lo que se vende afuera, ¿cuánto más va a poder tolerar, digamos, el ciudadano pagar un 60% inflado de lo que tiene que tomar? bueno, que es un poco la realidad de que pagamos las heladeras más caras, pagamos, es decir, todo es igual, o sea, es como dice Carlos, o sea, hay una cuestión estructural en la Argentina que lleva a que todo, siempre con un muy buen argumento, siempre con alguna defensa del interés nacional, siempre con siempre con muy buenas excusas y con excusas patrióticas, Pero yo voy al pero tema de la heladera. Vos vas a comprar una heladera, Richard, a cualquier lugar, digamos, de los conocidos, y tenés 40 heladeras, todas tienen el precio. Y ahí hay una competencia en el precio entre las heladeras. Vos ves la heladera y decís, me voy a llevar esta porque esta me es costo eficiente para lo que yo puedo pagar. En el medicamento no. Vos vas a bueno, una cosa que te dicen, esto vale tanto, y que no podés elegir nada diferente. Estoy de acuerdo con lo que dice Rubén del tema de los genéricos. Yo tengo una posición un poquito más compleja con eso, pero me parece que no es tan fácil, ¿viste? bueno, fíjense esto, si nosotros, yo creo que hay que revisar todo el sistema, ¿no? Todo. O sea, porque nosotros hemos naturalizado, por ejemplo, el Estado ausente, lo hemos naturalizado. O sea, Claro. si ustedes analizan todas las leyes que han creado los nuevos derechos de todo tipo, más allá de los disparates que hay también con los derechos, pero vamos a suponer todos los nuevos derechos que los legisladores buenos han ido incorporando en las últimas leyes, en todos los casos la obligación nunca se le han impuesto al Estado, se lo han impuesto a las obras sociales, a las Claro. prepagas, pero nunca al Estado, que en definitiva tendría que ser el único obligado. Después lo demás debiera funcionar de otra manera. Así que acá se supone que hay que revisar todo. Pero fíjense, hay muchos países donde los medicamentos ambulatorios no están en la cobertura de los sistemas. Claro. Se consideran gastos de bolsillo. Tal cual. Obviamente, la metformina en España vale el 10% de lo que vale en la Argentina. Entonces, obviamente, ¿para qué querés cobertura? Si directamente los medicamentos ambulatorios, simplificar la cosa y decir, bueno, mire, es un gasto de bolsillo, le va a salir más barato a la gente que lo que le sale actualmente con cobertura en la Argentina. Obvio, quédate ahí porque nos tenemos que ir al corte. Lo saludamos a Carlitos. Vos, Carlitos, sé que te tenés que ir. Así que bueno, Sí, muchas gracias por gracias, participar. Y nos vemos gracias, enseguida, digamos, después del corte y seguimos con este tema interesante que vos comentabas con Rubén y con vos, Richard. Así que nos vamos al gracias a corte. todos. Chao, chao. Chao, Charlie.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y cumplido el corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Bueno, gracias Horacio. Rubén, vos que, digamos, ¿cuál sería? Yo tengo la sensación cada vez que pasa esto, a mí me gustaba mucho Eduardo Galeano y leí mucho de Eduardo Galeano desde la Veras Abierta América Latina hasta todo lo que publicó después, ¿no? Y siempre me daba la misma sensación que vos leías a Galeano, el diagnóstico de Galeano era espectacular, pero cuando terminó de leerlo, y ahora qué hacemos, ¿no? Ahora que tenemos esta situación catastrófica, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, digamos, ¿cómo se encararía esto? ¿Qué es lo primero que habría que hacer como para decir, bueno, avancemos en algo? Yo creo, y lo hemos hablado muchas veces, que vos siempre insistís en el tema de la concertación, una política de concertación. Bueno, eso parece no ser muy fácil en este momento. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Con qué habría que empezar? Cómo habría que seguir con esto, ¿no? Porque yo creo que el diagnóstico está claro, el problema es cómo se sigue, porque ya sabemos todos los problemas que hay. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, Jorge, no es un problema de lo que a mí se me ocurra, es un problema de fijarse qué hacen los países más organizados en este tema, ¿verdad? Y acá un aspecto central está en el papel de rectoría. Si hay algún lugar en que la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional es clave, es en el tema de los medicamentos. A ver, te hago un listado de las cosas que se debieran hacer. Primero, actuar sobre el tema de la prescripción. Cuando Perfecto. digo el tema de la prescripción, digo ahora que tenemos una herramienta importante como es el recetario electrónico. Es decir, el tema de las guías y protocolos y el manejo de vademecums estrictos en la cobertura para manejar el tema de prescripción por un lado. En segundo lugar, el tema de la utilización de los medicamentos. Perdóname, ¿Sí? hablando de la receta electrónica y la prescripción, ¿no? Algo que a mí ¿Se podrá a través de la receta electrónica limitar el tipo de prescripción? Es decir, que haya, como suponete, un vademecum para la prescripción general y un vademecum especial para determinadas especialidades, digamos, porque a mí me parece que hay ciertas cosas que tienen alto costo que no tendrían por qué poder prescribirla a cualquier profesional que no se dedique a eso. Pero esto ninguna duda, esto no tengo la más mínima duda de que debiera ser así. Cuando yo te hablo de la existencia de guías y protocolos, esas guías y protocolos debieran ser parte del programa médico obligatorio, es Sí, decir, sí, y definir exactamente los términos de la prescripción. Este es el claro. primer escalón. El Debiera segundo, hacerse, debiera prescribirse dentro de un protocolo. Sí, ya no hay nada exactamente, inventado. exactamente, con un fundamento en una guía y protocolo elaborada por los expertos en cada caso, ¿verdad? Pero sí, sin duda. En segundo lugar, está el tema de cómo se utiliza el medicamento. En esto los farmacéuticos tienen una amplia experiencia. En Argentina hay un manejo bastante deficiente por parte de los pacientes de la utilización de los medicamentos. Y esto por allí tiene que ver, en algunos casos, con la continuidad de la atención, ¿verdad? Y en este aspecto es muy importante la relación con el médico y con la atención primaria, y aún Sí, con los sí. farmacéuticos que debieran Pero cumplir esa eso te iba a función. decir, hay que empoderar al farmacéutico como un agente más de salud, ¿no? Como Exactamente, para no el es solamente que te vende seguimiento remedio. de los tratamientos y no el abandono de esos tratamientos.
Y después está el tercer paso, que está más vinculado a los medicamentos de alto precio, pero que tiene que ver con las guías y protocolos, que es la evaluación de tecnologías sanitarias. Claro. Es decir, ahí vos tenés tres pasos fundamentales para empezar a esclarecer de alguna manera el mercado de los medicamentos, ¿no es cierto? Y vos, Eh, Richard, sí, sí, decí. sí, No, no, decí. perfecto. Adelante, adelante, adelante. No, le voy a preguntar a Richard, bueno, ¿y vos qué ves qué es lo que está pasando, digamos? ¿Hay alguien que se esté ocupando de eso? ¿Hay alguien, digamos, el Estado está tomando algún, alguna decisión en este aspecto? Porque por lo que uno ve, no parece. Digamos, el Estado Bueno, parece ser como que hay que dejarlo librado al mercado, pero ¿a qué mercado, digamos? Si es un mercado, digamos, yo creo que el tema de la desregulación tiene sus ventajas y muchas desventajas. La ventaja es que no es necesario, digamos, la cantidad de leyes que nosotros tenemos que son exageradas, pero sí es necesario que la gente que desregula entienda que te está desregulando. No es lo mismo desregular los tomates que desregular los medicamentos. No sé vos claro. cómo lo ves esto, Bueno, Richard. yo creo que nosotros estamos siempre, las conversaciones nuestras son sobre, de algún modo, nos lleva a hablar sobre los efectos de las cosas que están mal hechas. Entonces decimos, bueno, el precio de los medicamentos, el costo, los márgenes, el que no se respetan los protocolos. Bueno, todo eso no es producto de las desorganizaciones, está organizado para Claro, eso, para que ya sí. ¿no es cierto? O sea, vos decías más temprano, sí, están mal indicados los antifosmódicos, y bueno, pero vos pensás que es un error o en realidad la idea es que se utilicen en forma indiscriminada. O sea, a mí me gusta siempre esa frase que nosotros los farmacéuticos muchas veces repetimos, el uso racional del medicamento. ¿A quién le interesa el uso racional del medicamento? Si hay una industria, es como si dijéramos el uso racional de los televisores o el uso racional de los autos. Si la industria quiere vender más autos, quiere vender más televisores, ¿qué le vamos a hablar de uso racional? Se ríe, digamos, que no El está ejemplo mal. más típico de lo que dice Ricardo es el convenio de PAMI, ¿no es cierto? Exacto, Este, claro. donde Entonces, yo diría que Seguí, acá, seguí, seguí, Rubén, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué decías de no, no, PAMI, Rubén? decía que el ejemplo más típico de lo que está contando Ricardo, con lo que acuerdo, es el convenio de PAMI. El convenio de PAMI no tiene límite, ¿no? Vos podés recetar ahí desde aspirina, no sé, hasta colágeno, ¿viste? Sin ningún fundamento en muchos casos científico que avale esas prescripciones, ¿no? no interesa, es que no hay interés. O sea, lo que pasa es que no se le puede, es como si yo juego al fútbol y pretendo que el otro equipo no me haga goles. O sea, va a ser todos Bueno, los mirá mismos que goles sin que embargo pueda. eso pasa, ¿eh? Eso pasa, vos sabés que ha sucedido en nuestras canchas. Que Claro, el otro bueno, equipo no algunos haga goles. campeonatos, algunos campeonatos de escritorio. Este, yo creo que acá, indudablemente que siempre recuerdo el caso de una clase que tomábamos en Washington sobre administración hospitalaria y uno de los temas, una de las materias era reorganización de hospitales. Entonces, el profesor dice, miren, todos los reorganizadores de los hospitales, para poder reorganizar con éxito un hospital, habría que hacer lo siguiente, habría que agarrar el hospital y levantarlo del piso, hacer así afuera al costado y echar todos los muebles, los enfermos, Y el empezá de personal, nuevo, empezá todo, de nuevo. volverlo otra vez a colocar y armarlo de nuevo. Pero si usted quiere reorganizar un hospital con la gente adentro, nunca lo va a lograr, eso sería imposible. Yo creo que acá debiéramos hacer lo mismo, como si fuera una caja de zapatos, o sea, habría que repensar todo muy desde el principio. Y solamente, digamos, ¿de dónde empieza esto? Empieza de cuánto hace el Estado en esto, qué pasa con la salud pública, porque Exacto. de ahí se ordena todo lo demás. Si nosotros tenemos una salud pública robusta, ordenada, organizada, eficiente, bueno, todo lo demás se ordenaría naturalmente. Lo que pasa es que todo lo que tenemos nosotros es el remiendo que la sociedad ha ido haciendo de una salud pública ausente.
una Pero vos salud ves pública más alguna, organizada. ves alguna, digamos, algún direccionamiento, algún interés por parte del Estado en hacerse cargo de algo, decir, a partir de ahora vamos a empezar con tal cosa. Pero yo no lo veo eso, digamos, no veo que el Estado en realidad parece como que está, digamos, está oscuro, está escondido, digamos, no sé Es que dónde es está el una Estado. tarea, para mí, Jorge, es una tarea abrumadora. O sea, es como habría que ser muy fundacional, habría que realmente plantearse de cero, bueno, qué va a hacer cada uno, cómo lo va a hacer. O sea, Bueno, no, pero no, es el momento ahora, porque, digamos, el momento ahora que es la crisis máxima, porque si no, esto no, digamos, ¿cuál es el futuro si seguimos en estas condiciones? no, no, esto está totalmente degenerado. Ya es todo una cosa desastrosa. Creo que porque además también intervienen las provincias. Hay todo un tema relacionado con las provincias y cuánto financian y cómo intervienen. Fíjense que nosotros acá en Mendoza estamos teniendo un problema muy serio porque el hospital público en Mendoza descubrió, digamos que la tarea de facturar las prestaciones del hospital público hay que transformar a las prestaciones del hospital público en un impuesto más. Entonces, los hospitales en Mendoza transforman las deudas en deudas de ATM, Impositivo. las transforman en deudas fiscales. Y todas, inmediatamente, mediante un proceso muy rápido, pasan a ser judicializadas, o sea, las cobran los abogados, un equipo de abogados nombrado. Entonces, sobre que o sea, no hay una preocupación por hacer que las prestaciones del hospital público sean más eficientes, eh, mejor organizadas, más económicas, más ordenadas. No, no, lo que interesa es cobrarlo y si es posible, pasarle la ineficiencia directamente a pasarle la ineficiencia del Estado. Perdón, ¿se cortó? No, no, dale, está bien, te Ah, escuchamos perfecto. me pareció que se había cortado. Es pasarle la ineficiencia del Estado a las aseguradoras o al sistema de obra social. Este, entonces, bueno, yo creo que digamos, tendría que haber una gran movida, un poco lo que se llama una gran revolución cultural. Bueno, una revolución cultural también a nivel de salud, decir, bueno, vamos a reorganizar la salud pública en la Argentina. Hay una cosa que a Este, mí me parece interesante para pensar y me gustaría escucharlos a ustedes. El otro día estuvimos hablando con Héctor Santander que parece que la UAS tiene como un proyecto de la producción local de medicamentos. No sé si estás al tanto, Rubén y Ricardo, y a mí me producción gustaría local, saber, ¿eh? producción local. Claro, producciones locales de Ah, medicamentos, incluso hasta te diría casi institucionales, me parece, ¿no? Por supuesto, el proyecto está en no, me producción, parece un digamos. disparate eso. La producción local me parece un disparate. No, para mí me parece que eso atomiza todo. ¿Qué seguridad vos tenés después que haces el medicamento? Porque tenés que tener un sistema de control, digamos, lo que es la multiplicación de los sistemas de control. No sé vos qué opinás, Rubén, ¿qué te parece a vos? No, mucho más, yo estoy de acuerdo con Ricardo, mucho más en un país como este, donde es tan poderosa la capacidad de producción. Vos tenés más de 250 laboratorios, la mayoría de los cuales tienen muy buenas prácticas de manufactura. Es decir, que en ese aspecto no hay nada que criticarle a la industria nacional, todo lo contrario, creo que es una industria más No es que un problema de confiable. producción, no es un problema de producción aquí. Claro. Claro, y un problema además de, bueno, de ver cómo regular ese mercado, ¿no? Servino suele decir muchas veces que se critica que existen numerosas obras sociales y no se critica que existen numerosos laboratorios, ¿no? Claro, sí. Bueno, estos son temas que exceden el marco de la salud y tienen que ver con prescripciones económicas, pero que bueno, habría que observarlas, pero me parece que la solución no pasa por crear una industria pública, digamos, de medicamentos, ¿no? No, y además Claro, suponete vos que eso tengas a un mí, a efecto mí adverso de un medicamento, perdóname, que tengas un efecto adverso de un medicamento producido localmente, ¿no? Con todo lo que vos decís, desde el punto de vista legal es un problema muy serio, ¿no, Richard?
Por supuesto. Mire, esto me hace acordar en una época se había puesto de moda las cooperativas de consumo, que eran unas cooperativas que iban a abaratar el precio del azúcar, de la hierba, y no hay nada más abaratador que los precios de los alimentos que los supermercados. Claro. ¿Por qué? Porque son compradores muy importantes que trabajan con pequeñísimos márgenes, que trabajan con márgenes muy acotados y que son poderosos compradores y someten a los pobres proveedores, a los pobres productores por su enorme capacidad de regulación del precio, porque son los que tienen el mercado, son los que le venden a los consumidores, no venden a los consumidores. Entonces, eso se transforma, es decir, en el retail, digamos, en el mundo, regula los precios. Ahora, yo quisiera hacer una cooperativa de consumo, estoy seguro que va a salir 10 veces más caro que lo que podría conseguir en Además, un le agregás un intermediario, ¿no? Agregás un intermediario más. Claro. Y acá pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cómo se hace para, aparte que es un tema muy distinto, no es lo mismo los medicamentos que están de baja complejidad con medicamentos de alto costo. El problema del alto costo no es un problema de fabricación, el problema del alto costo es un problema de regulación, ¿no es cierto? Claro, Hay mecanismos regulatorios muy grandes, por ejemplo, nunca hemos hablado acá todavía sobre si esos medicamentos sirven o no sirven. obvio. Porque Bueno, por el tema de la costo-efectividad, digamos, ¿quién tendría que hacer costo-efectividad? por La eso, Agencia de bueno, Evaluación de Tecnología. en muchos países ustedes saben que se ha establecido mecanismos de riesgo compartido, donde Claro, solamente el medicamento el laboratorio lo cobra una vez que se supere la media de eficacia prometida. Entonces esto es un tema muy complejo donde obviamente, ¿quién va a ir a pedir estas cosas si no el Estado? Un Estado organizado, ordenado, sin bueno, niveles pero de fíjate, Richard, corrupción, que ahí con controles aparece sociales. otro interlocutor que es la justicia Claro, garantista, ¿no? Y con todo el problema que tiene la justicia, porque la justicia casi que te diría que está peor que el sistema de salud. No sé vos qué opinás, Rubén, pero hoy la justicia está en una situación muy crítica, ¿no? Digamos, entre la cantidad de jueces que faltan, que son muchos subrogantes, que no se actualizan, digamos, los planteles, cada vez es más compleja la situación, ¿no? No sé vos qué No, opinás. sin duda, yo no dudo del tema este que vos planteás, pero cuidado, la justicia también observa cuál es el movimiento regulatorio, ¿no? Si el Estado mira para otro lado y Claro, nunca dice nada respecto de claro, esto, tal cual. bueno, entonces lógicamente el juez tiene una cierta soledad en el tema de cómo definir esto. No tiene una agencia de evaluación de tecnología, Tal cual. no tiene peritos experimentados en cada uno de los aspectos que tiene que juzgar y el Estado no le brinda ayuda en este aspecto, bueno, entonces tampoco carguemos sobre el juez toda el problema de la prueba, ¿no? De esto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no existe la Agencia de Evaluación de Tecnología? ¿Por qué hay tanta resistencia? Porque en realidad la Agencia de Evaluación de Tecnología podría ser, digamos, un elemento como para empezar a enderezar el problema, me parece, Sí, pero pero además bueno, volvamos sobre lo que decía Ricardo, que, a ver, muchas de estas cosas no se corrigen porque a alguien le conviene que no se claro, corrijan. tal cual. A ver, el principal pagador de medicamentos en Argentina es el Estado Nacional, a través del PAMI, a través de la Seguridad Social, es decir, es público el financiamiento, para decirlo en términos Claro. correctos. Entonces, bueno, el Estado tendría que tener un papel clave en la discusión de estos precios, en la discusión de la organización del mercado. Ante esa situación, más la evaluación de tecnología, la situación del juez cambia absolutamente, ¿no? Si el Estado fuera a disputar con lógica, con convencimiento y con aporte de una agencia muchas de las decisiones de los jueces, yo no sé si las decisiones de los jueces serían tan implacables e impenetrables como son ahora, ¿no? Pero Pero entonces, ante la soledad y la ausencia, bueno, sucede lo que sucede.
Pero ahí el Estado, digamos, no regula porque le conviene esta oscuridad, como decíamos al principio, o no regula porque no quiere, digamos. ¿Cuál sería el motivo por el cual no regula? Porque es lógico, pues al fin y al cabo el Estado es el que termina pagando más. Porque teóricamente, además del sobreprecio de la corrupción, que ya lo conocemos, pero un mercado desregulado le sale muchísimo más caro, digamos. ¿Por qué el Estado no entiende que es necesario regular el precio de los medicamentos? Bueno, A yo creo ver, que hay un tema díganme. de liderazgo. O sea, acá no hay un liderazgo planteado. Yo creo que de algún modo también asumamos nuestra responsabilidad en el sentido de que de algún modo también uno termina, digamos, termina como entregado. O sea, decir, bueno, esto no tiene arreglo, es tan poderosa la. Cuando estaba en la comisión directiva de la UAS. Pero, Richard, ¿no es el momento para que alguien asuma ese liderazgo? Hasta no sería bueno, digamos, para el funcionario asumir este liderazgo porque le daría como una jerarquía mayor, ¿no? Decir alguien que diga, bueno, yo me voy a ocupar de que los precios de los medicamentos tengan un techo. ¿No le daría como una jerarquía especial? Bueno, sí, sí. Es un tema, yo diría, voy a poner un ejemplo quizás, pero digamos, sería un tema que haría falta como un liderazgo como el que hizo el gobierno en materia de los piquetes, que era un drama social, un uso de la gente, un uso de los pobres, toda una industria eh, corrupta, quizás no tan poderosa como esto, ¿no? Pero bueno, alguien lo tomó como una bandera, como decís vos, Jorge, y quizás hasta lo transformó en una herramienta política de crecimiento personal o de prestigio, como fue en este caso Bullrich. Bueno, por ¿Y vos ahí, qué crees, digamos, Rubén? ¿eh? No, le digo, Respecto, sí, está bien lo que respecto al decís. ejemplo de Ricardo, ahí no voy a coincidir, no creo que sea válido. Estoy de acuerdo con el liderazgo, pero no estoy de acuerdo con las condiciones. A ver, los piqueteros representaban un poder importante, pero los piqueteros no financiaban campañas, ¿eh? Aportaban votos, pero no financiaban campañas. No, no, sí, Eh, sí, ya sé que cuidado que también las... veo esa diferencia, ¿no? Me refiero a que Correcto. alguien tomó un tema que era de interés, que se resolviera, que era un desastre, Buenos Aires. Bueno, con las motivaciones que fuere, a veces las motivaciones pueden ser no tan santas, digamos, Exacto, sí. pero servir, ¿no? Está Acá Exacto. bien lo que dice es Rubén, un está tema bien lo que muy dice Rubén, complejo. está bien lo que dice Rubén de parte de la justificación de la inacción, ¿no? Es decir, el No, impacto este que no tiene. es un tema muy difícil. Yo creo que no creo que sea fácil de hacer, sobre todo sin, me parece que falta mucha estructura, no solamente también una voluntad, sino faltaría una estructura, no sé de dónde pudiera venir, si de las universidades, si pudiera venir de la sociedad, de las organizaciones profesionales, eh, de una convocatoria a todas estas cosas juntas, ¿no? Es Vos decir, sabés yo creo que que, por ejemplo, iniciativas como la de Rubén, de IPEXA, son intentos de eso, son intentos no, no, y de son intentos muy generar, importantes porque son puntos de referencia para todos nosotros, ¿no? sí, sí, yo creo que sí. El tema es que alcance peso específico o para poder impulsar estos cambios. Porque fíjate vos que nosotros, pese a que tenemos historiales distintos, trayectorias distintas, tenemos un diagnóstico común, muy parecido, vemos las mismas cosas, vemos las mismas dificultades. Este, o sea, por ahí, digamos, no sé cómo se puede hacer una convocatoria para poder sumar todas estas experiencias, porque tenemos mucho más coincidencia que diferencia, mucho más No, tal Sí, cual. coincidencia. ahí sí es donde veo la coincidencia con Ricardo, la ausencia del liderazgo para esa convocatoria, ¿no? Y por ahí tomo un ejemplo externo otra vez. Fíjate lo que sucede en Estados Unidos, ¿no?
es decir, un gran productor de medicamentos con una industria poderosa. Y fíjate lo que Trump está planteando, ¿no? Está planteando, a ver, señores, bajen los precios dentro de los Estados Unidos y equipárenlo a los que le venden a la Unión Europea, porque de lo contrario voy a actuar sobre ustedes. Es decir, Bueno, que ya no es está un la problema. prohibición, ya está hecha es- la prohibición. En Estados Unidos no pueden vender por encima de los precios bueno, Bueno, internacionales. por eso yo decía, pero por eso decía cuando decía que venían los medicamentos externos, y el medicamento externo viene de Estados Unidos, que tiene un cierto límite, acá no tiene por qué costar mucho más que en Estados Unidos. Sería ilógico que costara más en Estados Unidos porque iría contra la filosofía con la que recién empieza, ¿no? Bueno, ujú. yo creo que nos tenemos que ir, lamentablemente, yo me quedaré hablando con ustedes horas y horas, porque la verdad que uno aprende siempre. Así que yo creo que vamos a seguir con esta línea. Por supuesto, están invitados todas las veces que quieran. Y bueno, le mandamos un abrazo a Miguel, que no pudo estar. Y a ambos, muchísimas gracias como siempre. Buen fin de semana para todos. Y nos vemos la próxima vez. Ya arreglaremos con Horacio Fernández para que los convoque para un próximo programa. Así que muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Ricardo. Y Bueno, gracias a muchas Carlos, que se gracias. fue Sí, la la verdad que primera. muy interesante el compartir cosas, ¿no? Siempre Para hay eso mucho estamos. para aprender. Exactamente. Borges tiene, tiene un librito que se llama Atlas, que es una recorrida que hizo con Kodama cuando estaba ciego, y Kodama le contaba lo que veía porque hizo recorridas en globo, y tiene un poema que se llama, que yo alguna vez creo que lo mencioné por acá, que se llama El diálogo, El principio se llama, ¿no? Y habla del diálogo de los griegos, ¿no? Y que dice Ajá. que lo más importante que dejaron los griegos a la humanidad es el diálogo, así que el diálogo es lo que tiene que primar. Bueno, muchísimas gracias, Richard, gracias, Rubén, y Muchas nos seguimos gracias. viendo. Adiós. Abrazo grande, buen fin de semana. Un abrazo a todos. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,